Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades. Y hoy, ya que estamos en 14 de julio, pues vamos a hacer un programa ad hoc. ¿Qué pasó el 14 de julio? ¿Cuál es esa ¿Por qué esta fecha es tan conocida? ¿Qué es lo que cambió? Porque cambió la humanidad a partir de esta fecha. Hoy, hace no sé cuántos años, en 1789, se tomó la Bastilla. Empezó la Revolución Francesa. Y entonces, para hablar de este magno evento, pues tenemos aquí a Fernando Cañas al otro lado de la línea y entre los dos, pues haremos una charla distendida sobre este magno evento. Bueno, vamos a saludar a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Bonsoir, Messi Celeste. ¿Qué tal? Mira, no se me da muy bien el francés, supongo que me has saludado. Bueno, se te saltan las lágrimas, ¿no? Pensando en este magno evento. Ese día que empezó todo, porque, como tú bien sabes, todo empezó en la Bastilla. O sea, tú sabías que Robespierre fue en persona a tomar la Bastilla y ahí empezó todo. ¿No fue así? Bueno. Yo creo que lo que vamos a desmitificar un poquito el asunto, ¿no? Ya lo digo de broma, vamos a... Entonces Sí, no sí, fueron ya. Robespierre y Danton en persona a lomo de un caballo No. blanco. Creo que no. Y tampoco salieron miles de presos políticos. Habían 7 presos políticos, presos. Había solo un preso que podíamos llamar político, que era un tipo que había intentado atentar contra Luis XVI o Luis XV, ya no me acuerdo, pero vamos, contra uno de los, contra su antecesor o contra el mismo rey, mira, no me acuerdo, pero la cuestión es que este tipo fue a la Bastilla porque no lo ejecutaron. ¿Por qué? Porque estaba loco. Lo determinaron que estaba loco, o sea, un loco. Ah, era Y el que se sentía Julio César. pues sí, creo que sí, una cosa de Es estas. que uno de los presos de la Bastilla se levantaba y decía, soy Julio César. Pues posiblemente. Luego habían varios presos comunes, había un marqués que había cometido incesto, o sea, bueno, una gente pues muy comprometida con el pueblo, como se puede ver. Por supuesto. De hecho, ¿quién estaba en la Bastilla poquito antes del asalto? Nuestro querido amigo el Marqués de Sade, que fue trasladado a un hospital psiquiátrico. Uh-huh. El marqués de Sade, bueno, Que, por cierto, con la revolución acabó libre. sí, claro, es un personaje ejemplar. Siempre. Mira, no quería hablar del Marqués de Sade, pero me las has puesto como a Fernando VII las bolas del billar, ¿sabes? No sé, había una leyenda que se las ponían Sí, por sí. rodillitas, o como a don Francisco Franco los salmones en el anzuelo. Pero es que Al Tito Paco. hay mucha gente que dice, que reivindica al Marqués de Sade. Y dices, pues que es un adalid de la libertad. Y entonces uno toma aire y dices, vamos a ver, este señor era un pornógrafo, escribía pornografía pura y dura. Y no había. Iba soltando pensamientos absurdos de tengo que hacer lo que me dé la gana y conseguir mujeres para pegarlas hasta para Bueno, pero satisfacer mi gusto leonino. O sea, ¿por qué no lo había metieron más. ¿por qué lo metieron en la cárcel? Porque lo que hizo con los sirvientes no tenía, o sea, y siendo noble, y la Francia previa a la revolución, siendo noble, no te metían por algo, no, o sea, es que el punto que llegó con los sirvientes y con las chicas del lugar era una cuestión ya de escándalo nacional, o sea, no les metieron por nada en la cárcel. Que luego contara sus cuentos y sus historias, pero vivir bajo el dominio del Marqués de Sade era garantía de que una mañana podías amanecer, o sea, era no terrorífico, sí terrorífico, bueno, terrorífico y aparte de No, todo, grotesco. creo que lo de sadismo viene de ahí, ¿no? O sea, no es como, por ejemplo, vivir bajo otra gente más cruel, pero tampoco la experiencia era bonita de que el Marqués decidiera empezar sus juegos. Bueno, sí, es un tipo impresentable que no sé por qué algunos se empeñan en reivindicarlo. Bueno, si te gusta ese tipo de cosas, pues, en fin, tendrás un pro. Bueno, no, Cada pero es uno que. con su... A ver, cada uno, pero la cuestión es que el Marqués de Sade no estaba por escribir pornografía, porque hay libros mucho más explícitos que el suyo, anteriores y posteriores. Estaba ahí porque era un peligro para los súbditos del rey y para su propia servidumbre, porque es que estaba Sí, fuera de control. sí, O bueno. sea, no estamos hablando de un señor, de un conde, de un marqués que se acuesta con todas las criadas, que se tira a todas las mujeres del pueblo. No. Estamos hablando de un problema de orden público de tener que pedirle a la corona que intervenga porque la cosa está fuera de control. Sí, Entonces, sí, no bueno. era un sujeto
O sea, no era ni siquiera un pervertido, era un punto más allá. Bueno, es que ha salido el Marqués de Sade, pero hay tipos que se reivindican y no entiendo dónde está la reivindicación y ni por qué los reivindican, ni, en fin, es una cosa Pero bueno, eso es tremenda. porque los que reivindican nunca han leído Justin. Si no, se les pasaría la reivindicación. Sí, por eso. Bueno, corramos el tema y vayamos a los que había en aquel momento. No estaba el Marqués de Sade, estaba en un hospital psiquiátrico o lo que fuese en aquel momento. Por alguna extraña razón, es un hombre íntimo. En fin. En fin, pues bueno, pues ese era el personal que había ahí. Entonces, se ha magnificado mucho esto de la Bastilla, pero realmente antes hubo otra, la rebelión vino a raíz de que el día 12 de julio el rey había destituido al ministro Necker, que ya había sido antes ministro de Finanzas y lo había destituido, lo había vuelto a poner y parece ser que era más partidario a las reformas, era un hombre más reformista, eso sí, muy, muy leal al rey, o sea, no era un revolucionario, ni muchísimo menos. Y aquello de que destituyan a Necker, dicen, han destituido a Necker, están viniendo tropas alemanas y suizas, los mercenarios al servicio del rey, llegando a Versalles, estos tíos van a acabar con... Bueno, con poco antes ya había habido algún motín en París y ya se había abierto fuego contra la población, es decir, no es que hubiera pasado de la nada. También había pasado que algunos acantonamientos no habían querido disparar contra la población, con lo cual el rey sabía que solamente con mercenarios podía sofocar los pequeños focos de sublevación. Que por cierto eran pequeños, no era una sublevación generalizada. Sí, sí. Y bueno, y lo que hay justo antes de la Bastilla casi es más decisivo, que es ir a los Inválidos, donde habían rumores de que habían fusiles, y efectivamente estaban esos fusiles, y la muchedumbre que fue allí, pues los obtuvo sin demasiada resistencia por parte del ejército, porque eran tropas del país, tropas francesas, y quizás si me pongo a disparar es que me puedo matar a mi cuñado o a mi tío. Entonces, pues mira, no es plan, ¿no? Y había descontento, el pan estaba subiendo, el gobierno no estaba funcionando adecuadamente, las instituciones, las élites no funcionaban, eran bastante incompetentes. Entonces, no era una situación, digamos que pero el caldo era bastante apropiado. Entonces, y no es la primera vez que el ejército, cuando no cobra, cuando no funciona, se amotina, pide mejoras y cuando las tiene para todo. Si no pensemos que el ejército estaba actuando de manera premeditada, con un espíritu revolucionario. Bueno, nos acordamos de Luis XIV, ¿no? El Rey Sol. Bueno, el Rey Sol tuvo una experiencia muy dura de pequeño que se le presentaron los amotinados en su habitación. A partir de aquel momento decidió que no más y tomó las medidas adecuadas. O sea, marcó distancia entre el palacio y la ciudad, en fin, tomó sus medidas. O sea, que no eran tan raros los motines. O sea, esa cosa que se dice que dijo el rey, porque la historiografía más popular nos lo presenta como un señor que estaba en la parra. Aquel día fue a cazar y vino cabreado porque no había cazado ni una liebre, y entonces le dijo a su lacayo, después de quitarse las botas, tráeme el diario. Y entonces, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. Rien, ¿no? Rien. Sí, Rien de Rien. Rien de Rien. Y luego ya cuando está en la cama viene alguien y dice, el pueblo ha tomado la Bastilla. Sire. Eso. Y ¿Es una revuelta? No, es una revolución. Claro, esto es muy de película, pero bueno. Entonces, vamos derribando mitos. O sea, esta gente había conseguido de los inválidos un montón de armas, pero les faltaba la pólvora. ¿Y dónde se guardaba la pólvora? En la Bastilla. La Bastilla no era un castillo inexpugnable hecho por Luis XIV, venía de más atrás y venía del siglo XV. Y en aquel momento era como un estorbo urbanístico. O sea, el rey había barajado varias veces la posibilidad de tirar ese mamotreto porque estaba ahí en medio y, iba contra los planes urbanísticos de la época, pero bueno. Richelieu lo convirtió en una especie de cárcel de Estado. Efectivamente, ahí hubieron muchos prisioneros, no solo el Marqués de Sade, sino otros.
Pero en aquel momento, bueno, quizás si no hubiese habido la revolución, un poco más hubiese durado. Pero sí que había unas reservas de pólvora, en un polvorín, y había unos cuantos cañones y un regimiento de suizos, creo, o alemanes. Ahora no estoy seguro, eran suizos, ¿verdad? Suizos. Lo Bueno, que los no te puedo decir pacíficos, si de Berna o eran Germa, pero eran suizos. pues eso. Y bueno, y se dirigieron ahí las turbas y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? Intentaron dialogar con si no se me ha ido el Gobernador, nombre, el noble que estaba al cargo, que se me ha ido el el nombre, marqués. espera, jolines. Lo tengo aquí apuntado. Bueno, un marqués. ¿Qué más da el nombre? Y la verdad es que les dejó entrar, incluso invitó a comer a los representantes. Claro, es que tú imagínate a un marqués de aquella época que le vengan 4 desarrapados diciendo, representamos al comité de no sé qué, no sé cuántos. ¿Y esto qué es? No, que lo Bueno, es hemos... que antes de eso habían tomado el ayuntamiento. Efectivamente, pero Primero claro, tomó los inválidos y se habían proclamado, ellos por su cuenta y riesgo se habían proclamado la nueva autoridad. De hecho, la excusa era que la Bastilla estaba en su distrito. O sea, es como si tú estás en tu casa y te dicen, hemos proclamado, no sé en qué distrito de Barcelona vives tú, pero dices, hemos proclamado el nuevo distrito. Y ahora nos tienes que dar lo que sea. Y tú, pues tranquilamente, pues te imaginas que estás en tu trabajo y dicen, hemos proclamado el nuevo distrito y nos tienes que dar los ordenadores del centro. Pues tranquilamente te sientes y dices, bueno, a ver, cuéntame cómo va esto de que ahora sois el nuevo distrito y os vais a quedar con el material de aquí. bueno, Bernard de Launay, el ¿De marqués qué? Bernard de Launay. Perdón, es que tenía que decirlo porque si no... Y, y bueno, hubo... Pues al señor Bernard de Lunes se le presentan unos tipos y dicen que es la nueva autoridad y que por favor sea tan amable de entregarles todo el material militar que hay en la Bastilla, porque la nueva autoridad considera que es pertinente. Claro, es una petición un poco ridícula. Claro, dice, Bueno, pues ¿cómo te quedarías tú si hubiera un nuevo 15M y te aparecieran diciendo que la comuna de no sé cuánto te solicita la entrega inmediata? hombre, yo me diría mis fuerzas antes. Pero ya más allá de las sorpresas, ¿cómo te quedarías si te dicen esa petición? Bueno, pues es que me quedaría boquiabierto porque a ti quien te da la... Es que es una autoridad auto-otorgada. Las revoluciones básicamente es eso. Yo, por mis pistolas rompo con todo lo anterior y monto lo mío por mis pistolas. O sea, paso de todo lo que hay anterior y impongo mi voluntad. Es una cosa muy extraña, ¿no? Porque no vamos a hablar de contrato social porque eso es absurdo. Esa es la causa de esta revolución, pero sí que a lo largo de la historia se crea un cierto consenso, ¿no? Tú obedeces a la autoridad establecida porque es lo lógico, pero no puede ser que cada día se establezca una nueva autoridad que además se crea absolutamente legitimada para derribar todo lo demás. Es que, claro, es que lo terrible de la Revolución Francesa es eso, que lo de antes no vale y bien vale lo bueno, lo de ahora, lo que yo he pensado en abstracto, porque yo lo valgo. Y a partir de ahora todo empieza de nuevo. La toma de la Bastilla es como el punto central. A partir de aquí se empieza a medir el tiempo. Y empieza a Claro. medir el año 1, el año 2, el año 3. Es Bueno, el que, año uno, Termidor, Brumario, exacto, Floreal, los se meses. reinventa. Porque tiene ese. Se elimina la semana y Sí. se quedan los décadi. En 10 días, porque así es una cosa par, es de 10, es todo cuadriculado, todo pensado. Ya no hay santos los días, sino que hay el día del burro, el día del perro, el día del peral, una cosa. Bueno, ya estamos por ahí nosotros, que cada día es un Día Internacional de Agua. Sí, y el mes de, no quiero decir que orgullo, pues acaba siendo mes y medio. Empezó siendo el día del orgullo, han añadido más letras y acaba siendo el mes. Pero ¿cuándo ha pasado a ser el mes? De pronto ha pasado Bueno, a ser el mes. desde que a Madrid han venido 2 millones de turistas. Bueno, sí. Joder. Oye, que te recuerdo que la Bastilla fue un negocio inmobiliario buenísimo y grandes próceres de la Revolución sacaron muy buena suma vendiendo las piedras porque era un material de calidad construido que servía para la reforma inmobiliaria. De todas formas, es curioso lo que estamos hablando, pero al fin y al cabo esta revolución y esta turba tumultuaria puede llegar tan lejos por un factor social. Es decir,
esta revolución es la hija de la Ilustración y ya llevaba un tiempo en que ciertas ideas estaban calando, es decir, ciertas ideas estaban volviendo, ciertos conceptos se estaban redefiniendo. Y es curioso cómo cuando estallan los tumultos sociales, ese caldo de cultivo toma forma con líderes y figuras fundamentales, pero digamos que esa ruptura intelectual, social, esto ya se llevaba bastante tiempo, desde una década bastante, incluso más, No, no, más de una década. En tiempo de Luis XV eso ya dos, estaba muy extendido. y entonces Inc- eso ya estaba, Bueno, es ya era que una cuestión muy extendida. cuando hablaban de hemos acabado con el Ancien Régime, perdona mi francés, que es de puñetera pena, el ¿Sabía? Ancien Régime, y el Ancien Régime era esa monarquía absolutista que había concentrado todo el poder, pero que en el fondo no tiene nada que ver con las monarquías tradicionales, yo qué sé, como con la de los reyes católicos, con la de Felipe II, que nos pone, hay gente que pone en el mismo saco, ¿no? No, os puedo asegurar que el concepto monárquico que había pues eso, antes de que empezasen estos reyes franceses a concentrar todo el poder, era otro muy distinto. O sea, el Claro, pero rey esto es muy curioso porque Luis XVI convoca a los estados generales, ¿no? que Pero hacía hacía, sí, ciento y pico de años que no se convocaban. que no se Porque la última vez que lo convocaban. convocaron le salió caro al rey y dijo, ya nunca más, voy a mandar por decreto. Claro, pero curiosamente está esa cancelación, los estados generales y las cortes en lo de la Europa medieval es algo relativamente frecuente, o sea, recordemos que la Europa medieval es mucho más conciliar y mucho más parlamentaria que lo que luego es los regímenes de la edad moderna y contemporánea, que eso sí son de concentración de poder, y de hecho la Revolución Francesa lo único que hace es meter los nuevos conceptos, pero no con o sea, si tú miras ahora mismo al presidente de la República Francesa, sigue siendo un rey sol. Sí, sí. No, no, ese proceso no se paró. Vamos a ver. Hay dos personajes importantes que influyeron mucho políticamente en el pensamiento político. Hobbes Ujú. y el otro era... porque tengo estos lapsus con los nombres. Te podía contar su vida y se me ha ido el nombre. Este francés... Eh, por Dios. Hobbes, Robespierre, no, No, Robespierre hombre, no, ¿cómo no. era este? Teórico, Eh, el que decía que todo el mundo es bueno. Rousseau. Eso, perdón. Perdón, ¿eh? En fin, cosas del directo. O sea, lo tenía aquí, tenía su biografía. Ambos son, El buen fíjate, salvaje. exacto. El, eh, el concepto del antiguo régimen es la concentración de poder, pero digamos que el concepto tradicional de poder en Europa, antes de la paz de Westfalia, era otro totalmente diferente de cosas reales, palpables y que se podían tocar. Quiero decir, a partir del momento en que introducen el concepto del contrato social, que es una entelequia, es una abstracción, empieza la gente a elucubrar. El contrato social de Hobbes es, fíjate, parte de la idea de que cada hombre por sí mismo, en el estado de naturaleza, es una bestia parda que solo piensa en su egoísmo y por lo tanto para moderar esto tienen que ceder parte de su soberanía a una tercera persona, al Leviatán, que en su caso él aboga por que sea el rey, un rey absoluto. Llega Rousseau, estoy resumiendo mucho, si hay que nadie se escandalice, pero esto es un programa distendido. Rousseau habla también de un contrato social. En este caso, se debe a que el pueblo unido democráticamente pues se rige por sí mismo y tal, pero no parte de la idea de que el hombre es malo por naturaleza, sino al contrario, que es bueno, pero la naturaleza, pero la sociedad lo hace malo. Son dos Ahí cosas también contrapuestas, pero acaban en lo tengo mismo. algo que decir yo muy propio. A mí me parece una de las controversias más absurdas, estúpidas y gilipollescas de la historia. Y te lo puedo explicar con una versión propia que tengo. México e Islandia. En Islandia hay años de 0 asesinatos. Los últimos 5 han sido por gente extranjera. Viven 300.000 personas, ¿no? Cualquier ciudad de frontera rebasa eso monstruosamente. ¿Los islandeses son, por naturaleza, mejores que los mexicanos? No. Hay dos cuestiones. Por supuesto está la cultura, pero también está la circunstancia. Es decir, los islandeses podrían ser unos auténticos salvajes si se les introdujeran elementos culturales nuevos o su situación se precarizara
y la violencia entrará en su sociedad, sí. ¿Y México podría convertirse en un país pacífico? Claro, entonces esta cosa del hombre, no, el hombre reacciona a sus circunstancias y a la educación previa. Y el hombre tiene un instinto en cual que si tú estás en un entorno violento o en un entorno de carencia, tú reaccionas para sobrevivir. Y si estás en un país nórdico como Islandia, no tiene, en Islandia dejan a los bebés en la calle sin miedo a que los secuestren, porque el entorno es buenísimo. Bueno, Entonces, ¿el ¿te hombre qué sabes? es? El hombre es un superviviente, punto. Bueno, ¿sabes la anécdota, no, de Islandia? Dime. De que hace unos años, no sé cuántos, porque me ha salido ahora y, pero esto es cierto, rigurosamente cierto, que lo busquen por ahí, había una ley que no había sido derogada, evidentemente no la llevan a la práctica, es que si tú veías un señor vasco, lo podías matar. ¿Y esto de qué se deriva? Del siglo XIV, XV, XVI, que por ahí hay balleneros vascos y en un momento dado, pues claro, aquello era vida dura, aquello era auténtica vida dura y había que ser muy duros. Y uno de estos barcos balleneros me parece que atracó la historia es que atracó en Islandia y algunos de estos, pues había hambruna en aquel momento en la isla, para que veas lo que son las circunstancias, y vamos, que no le dan de comer, y estos se tomaron el alimento por su cuenta y mataron unos cuantos irlandeses. Entonces dijeron, estos nunca más, ni agua, es más, cuando venga uno lo matamos. Y llevaba 500 años una ley vigente, porque no la habían derogado, no porque la pusiesen en práctica, que si tú eras vasco, pues podían matarte sin previa explicación, porque estos son malos y vienen a robarnos las gallinas. Quiero decir, que esto ilustra muy bien lo de las circunstancias. En circunstancias extremas, los irlandeses se morían de hambre y si alguien le venía a robar una gallina, pues... Lo mataba. Entonces me parece muy curioso porque todo este debate está en la naturaleza. Pues, la gente suele tender a intentar ser lo más piadoso y lo más, pero con un poco de educación y con una circunstancia, pues la gente puede obviar eso. Y luego, es que en una situación de supervivencia, a mí, ya que estamos hablando, me molesta mucho la gente que te dice que ellos jamás, en una situación de supervivencia y con personas implicadas, yo desconfío mucho moralmente de la gente que dice que jamás, de los jamases, porque uno, o no han pasado una situación difícil, o dos, viven en un mundo tan irreal, es decir, si alguien, cuando todos nos viéramos en situaciones comprometidas, la reacción que tendríamos no tiene nada que ver con la que tenemos aquí, tranquilo, con todo bien, ¿sabes? Entonces, me parece muy increíble ese desconocimiento de la naturaleza humana, que estamos principalmente programados para sobrevivir y para adaptarnos al entorno. Pues sí. Y ya te digo, sobre todo, el tema este que te iba a decir, hemos dicho de Hobbes y de Rousseau, que ambos viven, se queda una fantasía. Yo creo que Hobbes en algún momento confiesa que su estado de naturaleza es como una cosa para, a partir de aquí, justificar todo lo demás. Porque, claro, al final llega él mismo, ni él mismo se lo cree, que el hombre aisladamente es un ser egoísta que solo piensa en sí mismo, porque, claro, no es así. Además, el hombre solo no existe. O sea, el hombre está hecho para vivir en sociedad. Y yo creo que esto, al final, hasta él lo admitía, pero crea una entelequia para a partir de ahí formar una teoría política. Y lo de Rousseau, hay una carta muy divertida de respuesta de Voltaire, que era otra limaña, pero se llevaba muy mal con Rousseau. Y entonces, no sé, se ve que Rousseau en una carta le habla sobre el buen salvaje del Canadá y tal, y entonces Voltaire, que tenía bastante mala baba, le responde que a su edad ya no está dispuesto a ponerse a cuatro patas otra vez para ser un salvaje y ser buena persona y tal. Se ríe un poquito de él. O sea que ni siquiera tampoco entre los ilustrados había concordancia. Pero esas ideas ilustradas de concentración del poder, de, pues eso, del contrato social que se personifica en el monarca, incluso desde el punto de vista religioso, que, bueno, que también se desvía de la ortodoxia, ¿no? Pues que cuando los reyes católicos ponían que eran reyes por la gracia de Dios, no significa que aquí estoy yo porque yo lo valgo, sino precisamente por estar aquí por la gracia de Dios, pues tengo que preocuparme de cumplir las leyes, la ley de Dios y la justicia, porque si no, estoy deslegitimado en el poder. Y ahí vienen los famosos versos de Lope de Vega, que ahora los buscaré y luego los leeré. Aquellos que acaban, y no es rey quien así se desmanda. Bueno, es decir, el concepto era de que el poder del rey estaba limitado. ¿Por qué? Pues por los parlamentos locales, por las costumbres y por la ley de Dios, por decirlo de una manera.
pues todo eso se va rompiendo y se ve el poder de una manera omnímoda. Claro, y el rey, claro, va concentrando cada vez más poder, va arrinconando a la aristocracia, la domestica con sus fiestecitas, y mientras tanto va creciendo el tercer estado, los burgueses, y claro, el Estado para nosotros. Y lo que hacen es sencillamente cambiar la titularidad del poder absoluto, con la diferencia de que ellos lo ven más legítimo y por tanto exigen más. Es decir, el rey ni en sus sueños más húmedos podía pedir los impuestos que un rey absoluto, o sea, Luis XIV, Luis XVI, vamos, es que no podía pedir impuestos. De hecho, convoca a los estados, las cortes, los estados generales, para pedir dinero, porque necesita recaudar impuestos de los que no pagan impuestos, porque está arruinado y no puede hacerlo libremente. Y otra cosa que tampoco podía hacer nunca un rey era la conscripción, no podía establecer el servicio militar obligatorio. Claro, pero eso es fascinante, porque pasamos de la voluntad real, de la representación real, ¿no? O sea, ahora cuando alguien tiene el poder representa al rey, pero ahora directamente se pasa a la representación de la nación, de forma que cuando un político ahora tiene la representación, no se representa a sí mismo ni a un poder, representa a una entelequia que es la nación, con lo cual sus designios ahora, subir impuestos, escribir, cambiar leyes, cambiar cultura, son incuestionables porque él encarna a la nación. Es decir, claro, cualquier diputado español ahora encarna a la nación. Es decir, cada tipo que tenemos ahí encarna a 1.000.000 de voluntades. Y lo que él vote como representante de ese millón, en todos los aspectos de la vida, él lo decide, lo marca y lo demarca. Porque él es la encarnación de la voluntad de la nación. Porque nosotros fuimos a una urna y le pusimos una papeleta y dijimos, tú encarnas la nación. Y ya no hay contestación. O sea, fíjate la diferencia entre el ancien régime terrorífico y el moderno régimen de representación de la nación. ¿Quién es la nación? Porque yo no la conozco. ¿Y tú? No la he visto Mira, por aquí últimamente. Ahora me ha salido el verso, perdona. Todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Lope de Vega. Esta era la teoría. Y el famoso Fuente Ovejuna, ¿te acuerdas? De esta obra de teatro de Lope de Vega, de un pueblo que se rebela contra el comendador, contra el representante del rey, porque comete injusticia. Y el rey, como representante, dice, estos señores al final han hecho justicia. Después de pasarlo a todos por la tortura, y entonces, ¿quién ha sido? Fuente Ovejuna. Después de pasar todos por la... En aquella época se tenía la sensación de que si a uno lo torturaban y cantaba, pues eso valía, o... En fin, claro. Era realmente una barbaridad. Pero vamos con algo muy curioso. Dime. En cambio, si le preguntases a Bodin o a cualquiera de estos teóricos pues eso, que decía que el poder venía directamente de Dios y el rey era el representante de Dios en la tierra, esto no lo admitirían, ¿eh? Te dirían que tú obedeces al rey y obedeces a Dios y punto. Y si no entiendes, pues es injusto, nada lo mismo, estar obedeciendo a Dios, lo cual es una barbaridad tan tremenda. En fin, para que veas lo que había cambiado. Eso era la monarquía absoluta era una monarquía revolucionaria. Sí, cambiaba todo el paradigma anterior. Y pues curiosamente, es curioso porque esa idea de ruptura de lo antiguo es curiosa. Pero lo que te quería contar es curioso porque tú ahora ya estamos en toda la Edad Media y en la antigua se habla del tiranicidio, del regicidio. Sí, eso es... Sin embargo, ahora mismo, por ejemplo, hay un tipo en España en la cárcel porque publicó un tuit diciendo que su intención era pues practicar las teorías medievales con Antonio. Y ha sido condenado, ¿no? Entonces, el problema de esto es, uno, que yo cuando estudié Derecho me explicaron una cosa que se llamaba tentativa inidónea, ¿no? Si yo llego y digo, voy a derribar un avión, y me pongo con un tirachinas, ¿no? Y simplemente digo que lo voy a hacer, por mucho que yo tenga mala intención, no me puedes meter en la cárcel, porque no he intentado derribar el avión. Simplemente he dicho que voy a tirar un avión con un tirachinas, ¿no? Y sin embargo, aquí ahora estamos que cualquiera que lo diga puede ir por... pero el problema de esto es, ahora mismo con el régimen democrático, con los sufragios, y haga lo que haga un gobernante, es decir, si ahora llegamos, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela,
si pierdes el 80% de tu PIB. Si pierdes, no puedes porque es tu representante. No hay tiranicidio justo. Porque es que solamente con otro proceso electivo lo podría sacar. No hay. Entonces, fascinante como antiguamente el rey. Es la nación, lo que tú decías, es la Sí, nación. Un se ente están abstracto. Antes el rey era algo en concreto. El tirano era un señor gordo que además tenía 80 amantes y pegaba unas comilonas. No hay derecho a que nos frías impuestos. claro, Ahora no. era ese tipo y contra ese tipo, contra su gobernador, contra su comendador iba. Ahora no puedes porque el sistema te permite cambiarlo. Solo tienes que crear una asociación, comunicarla, competir con grupos de interés que no quieren, conseguirlo e implementarlo técnicamente, pero eres libre. Y ni se te ocurra, por mal que lo esté haciendo, es decir, vamos a dejar al intocable este. Pero, por ejemplo, un norteamericano que hubiera querido matar a George Bush, ¿no? Por las víctimas de Irak, no podría hacerlo. Aunque pensara que electo no sé cuál, es un asesino y que ese presidente no podía seguir gobernando porque esa guerra era un disparate. No podría hacerlo. Sin embargo, un rey medieval que hubiera hecho lo mismo, sí podría ser derrocado. Y se vería como justo porque es un tirano. Es un rey, le heredó el cargo, empezó una guerra. Tú imagínate un rey con las cifras de muertos de Irak, ¿no? Si alguien lo matara sería un tiranicidio justo. Alguien con el empobrecimiento de Venezuela o con la actual sería un tiranicidio justo. Sin embargo, ahora mismo no se puede ni plantear porque ellos representan a la nación. Ellos fueron elegidos, tienen la aprobación de sus tienen la aprobación de sus electores, la aprobación de la población, de la nación. Con lo cual, lo que hagan durante su potestad administrativa es incuestionable porque han recibido un mandato. Y tú no tienes más opción que, sobreviviendo a la propaganda, la manipulación, en la próxima elección de sufragios, elegir a otro representante. Punto. Uh-huh. Pero no tienes ninguna forma de decir, hey tú, por aquí no. Esto no lo puedes hacer. Aunque te hayan votado, mira, hay un mequetrefe mayor, que es el presidente de México, que cada vez que hace un disparate dice, me votaron 30 millones. Todo lo que hace es, pero es que a mí me votaron 30 millones. Sí, es una cosa bastante absurda, pero hay unas leyes anteriores, quiero decir, y me van 30 millones y puedo cambiar todo, hasta lo cambio todo porque me han votado 30 millones en este momento concreto. Es una barbaridad. Sí, Y entonces quiero decir, no es que... Ojo, y es un tipo despreciable por lo siguiente. La mayor parte de las personas que votaron por esos 30 millones se arrepienten o no lo volverían a hacer. Pero se votaron 30... haberte lo pensado mejor en el momento de poner la papeleta. Bueno, ese es el viejo problema de que democracia, demos pueblo, Kratos es poder absoluto. Punto. No hay más. Le está dando el poder absoluto. Las instituciones que tienen vida independiente frenan. La única manera de frenar el poder es dividirlo y que haya contrapesos reales y que haya, por ejemplo, contrapesos territoriales. Contrapesos territoriales verdaderos, no pequeños estados, no 80 autonomías que son de pequeños estaditos, porque entonces multiplicas el problema por 17. Pero fíjate que lo primero, el proceso unificador de Francia lo empezaron los Borbones y no podían con él. Llega la Revolución Francesa y se acabaron las regiones y dividieron administrativamente el país en una nueva cosa que se habían inventado, que no tenía nada que ver con lo que había hasta entonces, con el fin, por ejemplo, yo qué sé, hasta la Revolución Francesa, en Francia, hablaban francés una porción importante, pero no la mayoría. Cuando yo vivo en Francia, cuando yo he caminado por Poitiers, se ve unos internados de película años 30 enormes, ¿no? Y claro, tú preguntas, ¿esto qué es? ¿No? Como tú dices, Poitiers estaba en el límite donde se hablaba la lengua del occitan. Bueno, pues lo que se hizo en aquella época, en el siglo XIX, es que se cogía a los chavales del campo, se les sacaba del campo, se les metía en los internados para que aprendieran francés y volvieran a hablar en francés porque era inasumible que hablaran esas lenguas de provincia. Durante todo el siglo XIX en Francia se llevó un proceso unificador en el que se sacaba a los chiquitos, a la gente de la zona que hablaban otras lenguas y se los unificaba. Entonces me refiero, es curioso, como hablando de absolutismo, de poder absoluto, es curioso como la República muchas veces fungió con un poder más absoluto y más aplastante para la libertad de los individuos que lo que pudo fungir ningún rey que tenían excesos personales puntuales y que los tenían, que era así, pero que curiosamente tenían más contramedidas y contrapesos. Pero curiosamente esa etapa final de la monarquía, que no es que la estemos defendiendo, porque a mí es otra cosa muy curiosa. La gente cuando dice monarquía o república,
yo siempre digo, no hace mucho, pero lo digo, yo prefiero no debatir con idiotas. ¿Sabes por qué? Me da igual. Sistema eficiente. Monarquía danesa en República Suiza, no me importa. No es una cuestión importante. No es una cuestión importante. Si monarquía o república, sistema político eficiente, punto. Sí, sí. Es que ninguna república, ninguna monarquía te va a traer nada bueno si sus integrantes y sus instituciones no funcionan. Punto. Bueno, pues luego hay, a partir de este momento de la Revolución Francesa, bueno, pues vamos a acabar con el Estado confesional y bueno, y libertad de prensa. Bueno, pues vamos a ver, es que yo hay una cosa que he llegado hace tiempo a la conclusión, que todos, absolutamente todos los estados que hay son confesionales. Pero confesionales no solo que tenga una religión oficial o de estado, que también aquí hay que distinguir, ¿no? Por ejemplo, la España de Franco era un estado confesional, pero no había religión de estado. En cambio, en Suecia, por lo menos hasta hace poco, o en Inglaterra sí que había religión de estado, porque el rey era la cabeza del estado, es la cabeza de la iglesia, De pero la en fin, o iglesia. sea, sí, o sea, pero bueno, todos los estados son confesionales. Hoy en día el Estado español es confesional, no católico precisamente, sino una especie de cifras de abecedario. Y hay un nuevo dogma que como te salgas a izquierda o derecha de ese idioma, de ese dogma, de las L, G, las T, las B, las Q, las I, y no lo aceptes, estás fuera. Sí, hay unos consensos que... Pero por eso es muy curioso, porque antes se luchaba contra... lo curioso de todo lo que estamos hablando de la Bastilla es que la Bastilla tiene ese mito de que empezó, de que fueron Robespierre y Danton librando al pueblo con unas ideas que traían la revolución, el concepto de... todos los conceptos de ciudadanía, de libertad, y curiosamente, sí, algunos puntos de la Ilustración y de lo que empezó con esa revolución fueron muy positivos, pero otros puntos fueron muy oscuros. Y lo gracioso es que todo al final es más un mito de propaganda, porque la revolución no empezó ese día, no fue porque sí, no fue la Bastilla, no fue la represión real, pero sin embargo todo se conforma una serie de mitos que cada 14 de julio parece que el pueblo heroico de París asalta una fortaleza real llena de Bueno, presos y se hoy en día celebra. se llamaría, ¿cómo es? Controlar el relato o algo así, ¿no? Sí, sí. Entonces, un mito fundacional que es muy bonito, pero en realidad fueron 4 amotinados que tenían miedo por los suizos, que tenían hambre porque no tenían pan, por los préstamos de la guerra americana, que fueron primero los inválidos y como no tenían pólvora, fueron a negociar con el gobernador que no los recibió a cañonazos y cuando no les dio la pólvora, tomaron la Bastilla. De hecho, por ejemplo, es muy curioso, este gobernador de la Bastilla, ¿tú has leído hoy cómo acabó? Sí, claro. No fue juzgado precisamente, o sea, empezó con un acto con un linchamiento, porque no O fue sea, juzgado. lo No hubo llevaban justicia lo llevaban al ayuntamiento y no llegó, porque y por la calle, sí, la cabeza fue pinchada en un palo y paseada por ahí y danzaban alrededor de la cabeza. Es una cosa bastante siniestra. Si ese es el mito fundacional, una cabeza cortada ensartada en un palo y gente celebrándolo, pues ya no es tan bonito el mito, ¿eh? claro, entonces, pero de que lo podían haber acusado, lo podían haber juzgado, pero no llegó, simplemente la misma turba del asalto lo despiezó y lo mató ahí mismo sin llegar a entregarlo a las autoridades autoproclamadas competentes. Es fascinante, es increíble. Y de ahí ya vienen los oportunistas, porque luego, otro día deberíamos hacer el programa de los supervivientes, como Lafayette, como otros muchos protagonistas, que primero fueron realistas, luego fueron revolucionarios, luego estuvieron con Napoleón, estuvieron con el siguiente rey y con la República. Bueno, Hay una decena de personajes. aquel que fue jefe de policía. Oh, yo, a estos sitios El, no puedo venir improvisando porque se me van todos los en nombres. la película de Los Miserables era Javert, pero no es el personaje real. ¿Cómo? En No, Los Miserables era Javert, pero no, hombre, no, era. no, digo de broma, lo encarga muy bien Víctor Hugo, ese personaje. Pero sí sé que me dice, y el propio Marqués de Lafayette también, por ejemplo. Talleyrand también, otro Sí, personaje que cambió de. Bueno, en fin, 20.000. una serie. Bueno, Fascinante, sí, Talleyrand sí. era obispo, ¿eh? Sí. O sea Uh -huh. que habría que decir que
Luego otro mito es el del voto por estamentos, que entonces se votaba el tercer estado, que eran los que no eran ni nobles ni clérigos, y bueno, se rebelan y se van al juego de la pelota y acaban haciendo la constituyente, que al principio Sí. no se llamaba así. La Asamblea Nacional. La se llama ahora. Asamblea Nacional Constituyente. Luego añaden lo de constituyente, porque el tercer estado es la nación. Pero claro, estás pensando, y entonces solo iban los representantes del tercer estado. No, ahí se unieron muchos nobles. Había muchos nobles con estas ideas. Empezando por Felipe Igualdad, Felipe de Orleans, gente muy curiosa. O sea, digamos que el entorno de la monarquía absoluta había estado durante 2 siglos criando cuervos con mucha afición. O sea, todas estas ideas salían de los salones elegantes de París. Y luego también, digamos, una cosa así, como la actual progresía. Y luego también diríamos una cosa, que era un paralelismo con la época actual, que es la incompetencia. Cuando uno empieza a estudiar la historia de la Bastilla, la Revolución, uno ve que los funcionarios realistas son incompetentes en un grado sumo. Es decir, no estoy diciendo que una revolución violenta, pero hubiera sido positivo. No, pero estoy diciendo que pudieron triunfar porque enfrente tenían a unos personajes muy, muy incompetentes. Tenían una monarquía decrépita, llena de súbditos fieles, incapaces de obrar de manera eficaz ni por asomo. De hecho, este propio Marqués, el gobernador de la Bastilla, es un tipo bloqueado. Es un tipo que con el cargo que tiene y con el cargo militar que tiene, no sabe actuar. O sea, no sabe ni pedir órdenes ni actuar. Es una incompetencia suma. Es una suavidad. Entonces, se encuentran ante unos... o sea, describen al antiguo régimen, a ese régimen monárquico absoluto, como un régimen feroz, atroz. Que la Francia del Rey Sol sí podría ser más atroz. Pero la Francia del último de los Borbones es una Francia. O sea, y ya luego vemos cómo entra la fase psicopática, lo que hacen con el delfín, lo que hacen con los presos, con la monarquía. Es decir, que es muy curioso cómo todo ese odio concentrado sale y son mucho peor que quienes denunciaban, porque hay que recordar que el terror cobró 30.000 vidas en muy poquito tiempo. Bueno, y luego está la represión de la Vendée, que, bueno, mira, aquí tengo un libro, como íbamos a hablar de la Bastilla, no lo tengo aquí, pero que reproduce las cartas que mandaba el general que había sido destinado allí y había dicho pues que no ha quedado ni un solo bandido, es decir, ni hombres, ni mujeres, ni niños, los he liquidado a todos. O sea, el genocidio, que es un tipo de delito que en la antigüedad se daba, se daba, vamos a liquidarte al pueblo, pero en la Edad Media ya no se daba, en el mundo moderno ya no se daba, el genocidio resucita con la Revolución Francesa. O sea, hay una sistemática, vamos a ver si me explico. Podía haber exterminios, pero no genocidios, técnicamente. Y me voy a explicar. Los españoles llegan a las Antillas. El resultado fue un genocidio. Un exterminio. Un exterminio. Pero no un genocidio, perdón. Fue un exterminio, pero no un genocidio. No había la voluntad de exterminarlos. Pero son tan torpes y tan bestias, porque, vamos a ver. Sí, lo fueron. Lo fueron, ya está. Ahí no hay leyenda rosa que nos salve. Lo fueron. Los taínos desaparecieron. Bueno, quedaría alguno. Nunca puedes. Pero vamos, fueron masacrados por diversas causas. No era la idea inicial, pero los que esclavizaban se morían. No los esclavizaban en teoría, pero sí los esclavizaban. La gente no quería tener hijos, no aguantaban el trabajo, las enfermedades. Acabaron con ellos. Eso no es un genocidio, eso es hacer el animal, ¿vale? Punto. Sí, lo que quiere decir es que no había campos de concentración, la voluntad de las autoridades de acabar con hasta el último por serlo. En cambio, sí que vemos el espíritu genocida ya a partir de la Revolución Francesa, porque son enemigos del pueblo, son enemigos de la voluntad popular y son gente antisocial, por lo tanto hay que acabar con ellos. Y cuando hay que acabar con ellos es quemar una iglesia con mujeres y niños dentro o hacer la ejecución republicana esa para no gastar más balas, hundir barcos con la gente dentro del río, etcétera, etcétera. Unas cosas tremendas que la historiografía oficial francesa
porque ya sabemos que es muy democrática y no hay censura, la ha tenido oculta. Y ahora ha habido recientemente, bueno, mira, le tendremos que dedicar un programa a esto, pero lo de la vendida da mucho de sí. Hombre, tenemos que dedicar un programa entero a Termidor. Sí, pero bueno. El terror. El terror, bueno, aparte del terror, pero es que el terror era muchas veces entre ellos mismos, que también esto tiene... Hombre, ¿cómo acabó nuestro amigo Robespierre? Sí. Por cierto, Robespierre es el Maximilian. ejemplo... y San Just, ¿no? Era su perrito faldero. En fin, estos tipos acabaron muy mal, pero claro, es que antes la montaron. Es que la revolución da lugar a tipos puritanos que son casi más terribles que los golfos. Me explico, ¿no? Sí. Hay una serie muy buena francesa que narra la revolución. La revolución dura varios capítulos, es lo mejor que he visto. Me parece, es pro revolución, pero me parece bastante ecuánime. Hay un momento en que hace que se encuentren Danton y Robespierre, y ya Robespierre está ya desatado. Y entonces le dice, pero vamos a ver, tío, porque Danton es un tío normal, tiene una familia, tiene tal, pero también tiene sus deslices, hace sus cosillas, es un poco corrupto, tiene sus amantes, y entonces Robespierre es el hombre bueno, virtuoso. acuérdate de lo que decían de él, que estaba casado con la revolución. Exacto, es el hombre virtuoso. Y en un momento ya Danton dice, tú no eres humano, tú eres un eunuco y tal. Bueno, la cuestión es que claro, son los más peligrosos, ¿eh? Sí. Esta gente así es la más peligrosa. Sí. Porque no tienen ni... Exacto, se casan con la revolución. Bueno, pues la cuestión es que en un momento dado va por Danton y como sabe que Danton pues tiene la capacidad de enaltecer a la gente, le dice, los juicios están de antemano, ¿no? Porque dictada la sentencia, le dice, no le dejes hablar en el juicio. Y efectivamente se procuran que no hable en el juicio. Y el personaje así puritano y ascético de la revolución no solo está en Robespierre, hay más elementos así. Y voy a ponerte un ejemplo, con sus matices. Así era Lenin. Lord Cromwell, Lenin o el mismísimo tío Adolfo. Sí, Adolfo, tío Adolfo, menos alguna tontería que hizo al principio con su sobrina y tal, no se le conocen escarceos, una cosa turbia, era un tipo raro. No tenía no daba escándalos. Bueno, otro igual que decía de... Era vegetariano. Otro que decía de no sé, ¿cómo decía? Mi no sé cuánto es Alemania, con una, lo decía en las entrevistas. Cuando le preguntaban, porque le mandaban cartas a miles de amor, decía que su, no me acuerdo si decía pasión, pero es Alemania. Y lo decía convencido, o sea, decir, no podía tener pareja porque lo que fue, no me acuerdo la palabra que decía, pero su compromiso era Alemania. No tenía tiempo para más cosas. Sí. Es que estas cosas son terribles. Estos son los peores, ¿no? Sí. Pero es curioso que hay ese patrón en ciertos personajes históricos que son los que desarrollan los periodos, Cromwell por bien de la Navidad, Robespierre con el terror, los campos, Lenin con su periodo de represión brutal. Es curioso que tengan este patrón similar y esos personajes en esos momentos de cambio sean los que lleven a las represiones más brutales. Lo curioso es que, quitando al pintor, los otros tres gozan de buena prensa. Porque la Revolución Francesa goza de buena prensa. Siguen existiendo leninistas y siguen creando imbéciles que te dicen, bueno, Stalin tuvo sus desmanes, pero yo admiro a Lenin. Y sigue queriendo la gente que dice, el problema de España es el catolicismo, a España le faltó un Lord Cromwell. Y te lo dicen. Sí, bueno, madre mía. Esto se lo he visto al señor Pérez Reverte, que también a veces tiene unas cosas. España se equivocó de Dios en Trento. Y entonces es un Dios que reprime y tal. Y entonces digo, pero, con perdón, ¿pero usted sabe quién era Lutero? Lutero, ¿Quién quemó Servet? Claro, pero Lutero y Calvino, es que es una competición a ver cuál era más bestia. Lutero, que claro, libre examen, interpreta las escrituras como quieres y llegan los campesinos y dice, bueno, pues vamos a rebelarnos, aquí todo el mundo es libre. Entonces dice a los señores matarlos como a perros. Esto es Lutero. Y Calvino, pues, ¿para qué te voy a contar?
O sea, y dice que tenemos el Dios opresor, porque había la Inquisición. Bueno, pues yo no voy a defender la Inquisición, nadie defiende la Inquisición, pero había presos comunes que hacían lo posible por caer en manos de la Inquisición, que los torturaba, porque entonces era común y tal, pero sabía que los jueces eran más de fiar. Dos, hay una cosa que, bueno, ya he puesto, ya estoy lanzado, lo de la casa de brujas. Si aquí hablan en España, ¿cuántos procesos por brujas? Te dirán, Zugarramendi. Dime, por favor, ¿cuántos procesos? Zugarramendi, Zugarramendi, Zugarramendi. ¿No hay más? Bueno, a lo mejor había alguno. ¿Por qué? Porque cuando llegaba porque normalmente los procesos por brujería eran del cariz de voy a denunciar a mi vecino que yo por la noche se convierte en murciélago, ve por ahí, su hija hace cosas raras, que venía al tipo de la Inquisición, era una cosa seria. Y decía, me parece que tú, el que no está bien eres tú. Y esta señora hace cosas raras, sí, pero esta pobre señora está mal de la cabeza. La vamos a encerrar porque está mal de la cabeza. De tal manera que las grandes matanzas de brujas se dieron en el mundo protestante. Porque hay una... Y en Alemania concretamente. Y uno de los grandes persecutores de brujas fue Lutero. Y en ese ambiente de linchamiento social es con donde se da el histerismo. Me explico, ¿no? Y se traslada al Nuevo Mundo. Las brujas famosas brujas de Salem. En España no había persecución de brujas, prácticamente. Era algo, es más, era más a nivel popular y lo que lo frenaba era la Inquisición. No estoy defendiendo con esto la Inquisición, ¿eh? No, por supuesto. Pero había más orden, o sea, pero es curioso todos eran unos señores intolerantes. Pero, desde luego, en fin, sí, me explico, ¿no? Pero no es nada comparable. Que los que se liberen, que los que hagan el proceso que se supone que es ilustrado, sean bastante peor que los anteriores. Porque el terror se llevó más gente que todos los procesos anteriores. Efectivamente. Y bueno, y hoy llevamos ya casi 50 minutos. Sí. Bueno, este programa... No sé, es que ha sido muy improvisado, pero sí que es cierto que lo que tú dices, que en un año de guillotinados hubieron más muertos que los que tuvo la Inquisición española en 500 años. Y esto está más que demostrado. Por supuesto. Y queremos hacer el programa para desmitificar y luego para decir que hay que ver cuántos mitos culturales salen de un grupo de desarrapados hambrientos que quieren tirar abajo una institución por una crisis del hambre. Y como al final lo que fueron cuatro tipos yendo a manifestarse por unas hogazas de pan, acabó convirtiéndose en lo que se conoce luego como una revolución, que sí lo fue, pero la revolución fue la de 1830, no la del 89. Bueno, yo acabaría diciéndote que aquí tengo, ahora no lo encontraré porque si me pongo a buscarlo en la librería nunca lo encuentro porque es un poco desordenado, un libro que cayó en mis manos por casualidad, me lo quedé, de Edmund Burke, que dice Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Entonces, un libro un estilo un poco enrevesado, pero de un inglés que descubrí que está describiendo la Revolución Francesa justo, es una crónica de la Revolución Francesa dirigido a unos clérigos progresistas diciéndole que no es lo que ellos se piensan, porque la escribió al mismo tiempo que se está desarrollando la Revolución Francesa. Y en un momento dado, llega a decir, llegará un momento en que será tal el desorden que tendrá que venir un hombre fuerte a frenar todo esto, y os vais a enterar. O sea, con Napoleón. 2 o 3 años de antelación estaba prediciendo a Napoleón. Y con esto yo creo que otro día hablaremos de Napoleón, que es uno de esos capullos ilustres que han pasado con buena prensa cuando puso en guerra a toda Europa y masacró a mucha gente. Pues mira, podemos hablar de otro día que vamos emplazados para Monstruos de la Ilustración, de Termidor a Napoleón, pero ya con más profundidad, más biografía. Incluyendo a Napoleón. Sí, pero de Termidor era pero por supuesto, con todo, sin dejarnos nada, pero este programa era más bien que viene el 14 de julio, viene de la Croix guiando al pueblo y es un cuadro 40 años posterior, viene el asalto a la Bastilla y era una turba, viene la revolución de la libertad, no sé cuánto, y los estados generales estaban formados por los 3 estados y hubo gente lo topando, entonces viene un 14, como es en Francia normal, propagandístico, que no está mal hacer este pequeño programa diciendo, pues no, Danton no estaba ahí, no fue tan épico y ni siquiera la revolución empezó en la Bastilla,
sino que el germen de la revolución empezó en los inválidos y al final todo esto llevó un proceso que tiene mucha más publicidad que realidad. Y gran parte de los males del mundo moderno viene de esa cáscara vacía que nos dejó la Revolución Francesa, que trajo muchas cosas buenas, pero también muchas cosas cuestionables. Bueno, pues yo creo que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Bueno, Mañana, pues nada, hasta la próxima. feliz día, feliz 14 de julio, día de la gloriosa Revolución Francesa. No se me ocurre ninguna frase en francés para acabarlo, si a ti se te ocurre. Hombre, Vive la France y, oye, a los enfants de la patrie, ¿no? You de Gloria y arriba. Ah, pues muy bien, me lo creo. Bueno, pues nada, hasta luego. A Sega.